y comunidades con una idea fresca, Señor, de nuestro papel, de nuestro rol, de nuestra función en cada uno de estos ámbitos. Oramos que nos dirijas, guíame a mí, Señor, por favor, y todo lo encomendamos en tus benditas manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Quisiera que me acompañaran, queridos hermanos, a 1 Corintios, un pasaje que ha sido también parte del lema de esta actividad. 1 Corintios capítulo 16, vamos a leer el versículo 13. 1 Corintios 16, versículo 13. ¿Lo tiene por ahí? Si nos ponemos en pie, a manera de reverenciar esta bendita palabra, ya vamos a estar un buen momento sentados. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto. Dice el verso 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nuevamente, velad, repita conmigo, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, la masculinidad está en crisis. La masculinidad dentro de la Escritura, en el contexto de la palabra de Dios, es mucho más que biología. Sí, la biología importa, porque si no somos varones, si no nacemos hombres, no podemos improvisar esto a la hora de nacer o a la hora de estar vivos, como lo están haciendo creer los movimientos de ideología de género. Una mujer no se puede, solamente por haberse hormonado, por haberse operado, por haberse maquillado como hombre, por creerse hombre, por sentirse hombre, por practicar las cosas que hacen los hombres, eso no la hace hombre. Porque cada uno de sus cabellos, un cabello, una célula de su cuerpo va a decir que ella no es hombre. Va a gritar que ella es mujer, porque así Dios la creó. Pero aunque la biología importa, la masculinidad de la Escritura es más que biología. La masculinidad tiene que ver, hermanos, con el carácter. La masculinidad tiene que ver en cuanto a nuestros principios, nuestros valores, el manejo de nuestras relaciones, especialmente nuestra relación con Dios. La masculinidad tiene que ver en nuestra relación hacia nuestra esposa, nuestros hijos. La masculinidad tiene que ver en la Escritura con un sentido de propósito. Gloria a Dios. Y hoy vamos a estar explorando estos roles de la masculinidad, estudiando 3 casos. Hoy veremos el caso de Josué. Pero yo decía al principio que la masculinidad está en seria crisis en este tiempo. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde se ha atacado la masculinidad como nunca antes en la historia. Lo que estamos viendo en este siglo XXI jamás se había visto en la antigüedad. Aunque se practicaban las prácticas homosexuales, gays entre los griegos, pero el ataque sistemático, complejo hacia la masculinidad no se había dado. Pero buena parte de esa crisis, nosotros tenemos responsabilidad. Y estoy hablando en sentido general. Muchos de nosotros podemos poner el ejemplo en nuestra sociedad, ya que como sociedad le hemos dado la espalda a Dios. A Dios se le ha sacado de las vidas, se le ha dicho: Señor, aquí no te necesito. Se le ha sacado de los matrimonios, se le ha sacado de las familias. La sociedad occidental, estoy hablando de Occidente, me refiero a Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oceanía y parte de África, es lo que se conoce como la cultura occidental. Uno de sus 3 pilares es la cosmovisión judeocristiana. Nosotros fuimos levantados con esos fundamentos, pero hoy en la cultura
se le ha dado la espalda a Dios. Y por dársele la espalda a Dios, esto ha pasado factura en la sociedad. Han crecido una serie de malformaciones masculinas. Hoy encontramos hombres incapaces de asumir compromisos ni con Dios, ni en sus trabajos, ni con su esposa, mucho menos con sus hijos. Hoy encontramos ese tipo de ideas distorsionadas de lo que es un hombre. Pensar que un hombre es, los muchachos piensan que un hombre es el que se acuesta con más mujeres, es más hombre, más gallito. Esto es una imagen deforme de lo que Dios planeó y diseñó para un hombre. Un amigo mío me decía, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, me decía aquel amigo mío, Jerry, me decía: vos, Juancas, te voy a decir algo. El hombre no puede serle fiel a una mujer. El hombre siempre va a necesitar más de una mujer. Yo no era ni cristiano en esa época. Yo le decía: no, hombre, vos. Yo crecí sin mi papá estaba en otro hogar. Él hizo su otro hogar después de que yo nací. Pero yo en mi interior decía: no puede ser así, ¿no? Y él me decía, a él su papá lo dejó dejó su hogar, porque se fue como un amante. Su papá era colombiano, la mamá norteamericana, y los dejó. Y se fue con su amante. Hoy encontramos, queridos hermanos, hombres machistas que desprecian a las mujeres, que usan a las mujeres, que las maltratan, las usan con violencia. Hoy encontramos hombres esclavos de vicios y de sus propias pasiones. Encontramos hombres que huyen ante la adversidad, se dicen ser muy valientes, se dicen ser muy aguerridos, andan con pistola, andan armados, pero por dentro son unos cobardes, porque no saben pelear por sus hijos, no saben pelear por sus esposas. Y todo esto es la factura que ha pasado por haberle dado la espalda a Dios. Y usted sabe el dicho, en Guatemala hay un dicho que dice: del árbol caído todos hacen leña. No sé cómo será aquí en Honduras. ¿Cómo será este dicho en Honduras, por favor? Es lo mismo. Bueno, lo mismo. Del árbol caído. Al ver este modelo distorsionado de hombre, muchos se han aprovechado, especialmente este movimiento global que le llamamos globalismo. No es la globalización, es el globalismo, es el esfuerzo político, ideológico por llegar a dominar el mundo y tener un gobierno a nivel global. Hoy estamos viendo esto, hermanos. El globalismo se ha levantado y ha decidido destruir la familia. Y ha apuntado, yo he visto eso, ha apuntado su artillería, especialmente a los hombres. Y quiero decirte, querido hermano, que esto es algo que yo había notado desde tiempo atrás. Satanás apunta toda su artillería al varón, no a la mujer. Y quiero ser cuidadoso en lo que voy a decir, pero así es, hermanos. Mire usted quién resulta la mayor parte de veces infiel, yéndose de casa, siendo irresponsable, descuidando a la esposa, descuidando a los hijos. ¿Quién? El padre. Porque Satanás sabe que si derriba al hombre, el daño directo y el daño colateral es enorme. El daño directo a su familia es devastador. Y el daño a la sociedad es enorme. Satanás apunta su artillería al varón. Y se lo dice a alguien que creció con una madre trabajadora y luchadora. Yo respeto el trabajo de las madres. Yo respeto, hermanos, esa mujer tenaz, trabajadora, incansable, amorosa, que tiene que hacer de hombre y de mujer, que tiene que estar en casa y tiene que ir a trabajar. Yo lo respeto.
y la tengo en alta estima, muy alta estima. Pero si se derriba al varón, se tiene a los hijos vulnerables. Entonces el movimiento globalista, este movimiento ha apuntado sus artillerías también al hombre. Ahí está el movimiento, los movimientos feministas de tercera generación, diciendo que muera el patriarcado. Sí, que muera. Estamos hartos de los hombres, no los necesitamos. Ahí andan buscando entre la sociedad y no les cuesta nada encontrar chicas heridas porque su padre no estuvo con ellas. Amén. Encontrar chicas maltratadas, las encuentran. Escuché el testimonio de una joven allá en la capital de Guatemala. A ella la reclutaron de una universidad privada. Ella creció sin su papá y no tenía odio hacia los hombres. Pero cuando este grupo de líderes la empezó a reclutar, se dieron cuenta y le empezaron a mirar lo que hacen los hombres. A vos te dejó tu papá, y esto la empezó a ella a poner mal, al punto de que desarrolló un odio por los hombres. Los movimientos feministas pisotean la masculinidad. No son los únicos. Ahí están los movimientos gays. Hace unos años, un grupo de gays de allá, el grupo de gays de San Francisco, que es uno de los más grandes de Estados Unidos, hizo una canción. Y la canción, si usted la escucha, es una cosa tan despreciable, hermanos. La canción decía: iremos por tus hijos. Y estaban diciéndole a la sociedad norteamericana y al mundo: solo dennos tiempo, iremos por tus hijos. En otras palabras, ellos serán gays como nosotros lo somos. Los grupos homosexuales quieren destruir la masculinidad también. Los lobbies de ideología de género, LGBT, los transvestis, los transexuales, hermanos, están empecinados en destruir la familia. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Hasta en las películas, hermanos, y en las caricaturas se nos ridiculiza. Pude ver en una oportunidad un video. Estaba un anciano allá en Estados Unidos. Y él volteó a ver, estaba viendo a un muchacho que andaba vestido con su falda, andaba vestido así con las uñas pintadas, con chapitas y todo, y andaba haciendo un baile en la calle. Y aquel hombre que quizás había estado en la guerra de Vietnam, no sé, había estado trabajando por su familia, inculcando los valores tradicionales, lo volteó a ver y lo miraba con una cara de estupor, no lo podía creer, y una cara de desprecio, de desagrado. Hermanos, mire Homero Simpson. Pues yo no miro esa caricatura, pero Homero Simpson es el protagonista. Homero Simpson es un vago, es un ignorante, es un tonto, y así pintan al hombre. Mi esposa me dice: ay, mi amor, ella es consejera, es psicóloga, consejera y pastora, y ella me dice: ay, mi amor, me molestan tanto esos videos en donde ridiculizan a la mujer al hombre, lo trata como que fuera su hijo. Vení para acá, hace esto, hace lo otro. Y ahí está el tipo con un delantal. No estoy diciendo que sea malo ayudar en casa. Ahorita les voy a hablar acerca de eso. Pero cuando se ridiculiza, hermanos, al hombre, se le trata como un hijo, como un criado. Disculpe, está denigrando la masculinidad. El versículo que leíamos, 1 Corintios 16:13, dice Pablo: velad y estad firmes en la fe. Y dice: portaos varonilmente y esforzaos.
Si tú buscas esta frase, una frase parecida en los escritos de Pablo, no la vas a encontrar. De tal manera que no encontramos otra frase igual para tratar de entender a qué exactamente se estaba refiriendo Pablo. Pero cuando examinamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esa frase se usó en varias oportunidades. En el siglo III antes de Cristo empezó a hacerse una traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo. Empezó a hacerse una traducción al griego, para que los judíos de habla griega tuvieran a su alcance un manuscrito en su idioma natal. Entonces, a partir del siglo III, pasaron varios siglos, se fue completando esta traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y esta frase, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y pórtate varonilmente, aparece en varias oportunidades. A lo largo de estas conferencias vamos a estudiar 3 casos en donde entenderemos cuál es el verdadero papel de un hombre de Dios dentro del contexto de la Escritura. Y hoy vamos a ver el caso de Josué. Acompáñame entonces, querido hermano, al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Deuteronomio. A Deuteronomio capítulo 31. Si tienes algo para subrayar, divísalo. Si tienes algo para anotar, anótalo. De acuerdo a la Escritura y al caso de Josué, entendamos quién es un verdadero hombre de Dios. Y en primer lugar, hermanos, un hombre de Dios, escúchame bien, es aquel que tiene plena confianza en la presencia de Dios con él mismo. Un hombre de Dios es aquel que tiene plena confianza de que Dios está con él. Ahora acompáñame entonces y vamos a ver Deuteronomio 31:6. Dice acá, mira la frase: esforzaos y cobrad ánimo. Es la misma frase. Esfuérzate y cobra ánimo. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a las naciones delante de ti y las heredará y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de los varones, de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Y ahora viene el verso 6: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Queridos hermanos, escúchame bien: un varón de Dios, un hombre de Dios, es aquel que está plenamente convencido y confía en la presencia de Dios en su vida. Ahora, yo sé que hay amigos aquí con nosotros, y yo quiero decirte esto, querido amigo, que hoy nos acompañas. Tener la presencia de Dios en nuestra vida es el resultado de una relación con Él. Amén. Tener la presencia de Dios en mi vida es el
resultado, es el producto, es lo que Dios me da cuando yo vengo a una relación con Él. No por iniciativa mía, es por iniciativa suya. Pero cuando yo respondo a ese llamado y yo vengo delante del Señor y inicia una relación con Él a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pasa el milagro más extraordinario que el hombre puede presenciar. El Señor me sanó a mí. Yo sufrí de epilepsias desde los 12 años. Yo caía con espuma en la boca y me retorcía ahí. Me agarraban. Y yo recuerdo la primera vez cuando me di cuenta, amanecí, abrí los ojos en un hospital y mi mamá estaba a los pies de la camilla llorando. Desde los 12 años hasta la edad ya de casado, yo vi cómo ese sufrimiento pasó de mi mamá a mi esposa. Yo ya era pastor. Tuve 3 accidentes automovilísticos. El último fue terrible. Dios me salvó. Yo no podía desvelarme. Yo no podía excederme en ciertas cosas. Tomaba medicamentos. Había dejado ya los medicamentos. Un día, terminando una vigilia de toda la noche con los jóvenes, estábamos saliendo. Yo cerré la puerta de la iglesia y en la banqueta caí, contorsionándome y convulsionando. Yo ya no oraba por eso. Había dejado de orar. Y tal vez esta es la voluntad de Dios. Pero mi esposa nunca dejó de orar. Y el Señor me sanó total y completamente. Tenemos en la Biblia casos, hermanos, de grandes milagros. Pero el milagro más extraordinario, hermanos, lo podemos experimentar cada uno de nosotros, porque el milagro más extraordinario es cuando yo paso de muerte a vida. Se le llama nuevo nacimiento. Y me estoy dirigiendo a los amigos, porque aquí hablamos de que un hombre de Dios es aquel que confía en que Dios está con él, la presencia de él. Pero para eso yo tengo que humillarme, entender lo que Jesús hizo a mi favor, arrepentirme y venir a sus pies. Cuando eso sucede, aunque no lo mire, aunque no salgan fuegos pirotécnicos, aunque no sienta una emoción mega super archi extraordinaria, el milagro más grande del universo pasa. Un ser muerto espiritualmente viene a la vida. Gloria a Dios por eso. Acompáñame a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos describe el momento cuando el Espíritu Santo inaugura la era de la iglesia. Mire, ve aquí Hechos capítulo 2. Jesús ya había resucitado, ya se había ido, se le apareció por 40 días a los discípulos, y 10 días después de su ascensión, más o menos, dice la palabra que viene el Espíritu Santo. Ahora, ponele ojo a esto, hermano. Mire lo que dice desde el verso 2 al 4. Aquí aparecen 4 cosas que el Espíritu Santo trae a la vida de una persona. La primera cosa, miren acá, en el verso 2, primera parte, dice: y de repente, ¿qué dice ahí? ¿Vino de dónde? ¿De dónde vino? Del cielo. Querido hermano, el Espíritu Santo trae la presencia de Dios a mi vida. Hoy hay muchas iglesias repletas de personas, porque la gente está esperando las bendiciones de Dios. Señor, dame un milagro. Señor, dame una sanidad. Señor, ayúdame en mi matrimonio. Señor, prospérame. Señor, dame más dinero. Puros borregos. Aleluya. Estamos detrás. Miren, hoy podemos ver ese fenómeno
las iglesias se llenan y los predicadores se aprovechan, ofreciendo el cielo, la tierra, prosperidad y cuanta cosa más a los hijos del rey, que somos nosotros supuestamente. Pero, como me decía un hermano, la iglesia de hoy se comió las hojas y tiró el tamaño. Porque en vez de disfrutar al Dios de las bendiciones, estamos buscando las bendiciones de Dios. Querido hermano, escúchame bien. La cosa más grande, más extraordinaria que tú y yo poseemos es la presencia de Dios. Porque nosotros, como crecí en un hogar sin padre, eso acentuó un vacío en mi interior. En la edad de mi juventud, yo me trasladé de casa, cerca donde ahora vivimos. Y yo teníamos muchos amigos, tenía amigos, tenía amigas, parrandeábamos, hacíamos lo otro. No era yo un cabronero ahí en mi comportamiento, pero estaba mal, estaba perdido. Pero cuando yo llegaba a la casa, a veces a hora de la madrugada, llegaba a mi cuarto, volvía a sentirme solo. Esa soledad que siempre me acompañó. Pero cuando recibí a Cristo en el corazón, cuando Cristo vino a mi vida, esa soledad se fue. Se desapareció la soledad. Dios estaba conmigo, su presencia estaba conmigo. Yo había sido 12 años mormón. Cuando vine después de ese tiempo, me alejé de todo y después vine al Evangelio, conocí al Señor, el Señor vino a mi encuentro. Yo estaba, como dicen en los primeros pasos, estaba yo aprendiendo lo básico. Cuando de repente un día tocaron la puerta y salí a abrirlo. Y había unas personas, dos personas bien así, catrines así, ofreciéndome atalayes, ofreciéndome despertar, un montón de cosas, los testigos de Jehová. Y entonces dice, mire, mucho gusto, estamos aquí visitando el vecindario. Ah, qué bueno, les dije yo. Y entonces, mire, aquí te obsequiamos esto. Ah, excelente, y no tienen otras. Entonces estaba unos niños en tienda ahí viendo a ver qué recibía de ellos. Cuando empecé a hablar con ellos, ellos me empezaron a hablar y llegamos al punto de Jesús. Aleluya. Y cuando ellos empezaron a hablarme de Jesús, me dejaron ver que para ellos Jesús no es Dios, sino es un superángel, un angelote. Yo decía, no, Jesús es Dios. No, y empezaron como una pura ametralladora con versículos. Y otro versículo, y otro versículo. Y yo era un niño espiritual, yo no conocía mi Biblia, no sabía nada de la Biblia. Y yo decía, no, pero no me podía defender. Y ellos, otro versículo. Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Cuando yo cerré la puerta, estaba muy listo, hermanos. Estaba solo en la casa, me dirigí a la cama y me tiré sobre mi cama. Y dije, ay, solo eso faltaba, dije yo. Estuve 12 años con los mormones, me engañaron. Y ahora esta gente dice que yo estoy engañado con los evangélicos. Y empecé a sentir una angustia en mi corazón. Y empecé a sentir esa tristeza, esa angustia. Cuando de repente, algo exterior a mí, esa persona preciosa que ahora vivía en mi corazón, me inundó de paz. Me llenó de paz. Y yo no tenía las respuestas a esas acusaciones, esas respuestas a esas ideas equivocadas en cuanto a Jesucristo. Pero el Señor me dijo, mi hijo, aquí estoy contigo. Aleluya. Su presencia, su gloria a Dios. Entonces, querido hermano, bueno, solamente para
terminar de mencionar lo de Hechos. El Espíritu Santo trajo la presencia de Dios, pero dice que se hizo un estruendo como de viento. Esto nos habla del poder. El Espíritu Santo no solo trae presencia, el Espíritu Santo trae el poder de Dios. Pero dice que también se repartieron unas lenguas como de fuego, ¿verdad? Amén. Esto significa que el Espíritu Santo no solo trae la presencia de Dios, no solo trae el poder, trae la purificación de Dios al corazón. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas, porque el Espíritu Santo a una persona que le recibe trae la proclamación de las verdades. Amén. Ahora, estamos hablando de Josué, y acá está Moisés haciendo el traspaso de mando delante de Israel, y le está diciendo a Israel: yo ya estoy viejo, yo ya me cuesta caminar, ya casi no puedo hablar, pero el que se va a hacer cargo es Josué. Y le dice al pueblo, regresando a Deuteronomio capítulo 31, les dice: esfuércense. En otras palabras, en palabras de Pablo dice: esforzaos y compórtense como hombres, cobrad ánimo, no teman, no tengan miedo delante de los enemigos, porque Jehová, ¿qué dice ahí? Es el que va contigo. Si tú me acompañas a Josué capítulo 1, aquí ya es Dios, ya no es Moisés, aquí es Dios personalmente hablando con Josué, y le dice, mira lo que le dice en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, un hombre de Dios es aquel que está convencido de que la presencia de Dios está con él. Amén. De ahí surge nuestro valor. Ahora, ¿por qué menciono esto, queridos hermanos? Porque la Biblia es clara: el valor masculino se deriva de la presencia de Dios con nosotros. Amén. De ahí surge el valor masculino. Salmo 60:12, Salmo 108 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. De ahí surge el valor masculino. Amén. Hermanos, el valor masculino no viene de una adicción a la adrenalina. Cuando yo era niño, tal vez algunos de ustedes lo escucharon, a Evel Knievel. Era un motorista temerario. Ponían 10, 15, 20 vehículos, se los saltaban. A veces fracturó la cadera, se fracturó varias partes del cuerpo, pero era un hombre temerario que hacía cosas como valientes, grandes hazañas. Pero yo quiero decirte, querido hermano, el valor masculino no surge de ser temerarios, no surge de ser adictos a la adrenalina. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba mucho heavy metal, y entonces yo tenía una colección de discos de un montón de cantantes y de grupos, y recuerdo que yo ponía los discos a todo volumen y escuchaba esa música, y yo sentía como una inyección de adrenalina en todo mi cuerpo. Tal vez me estaba durmiendo cuando empezaba, pero cuando empezaba a oír la música me despertaba. Y como a veces me salían broncas con algunas personas, ese era mi método. Yo ponía la música, la adrenalina, pero de ahí no viene el valor del hombre, viene de la presencia de Dios. Gloria a Dios. El valor masculino tampoco procede de una herida. Escúchame bien, hermano, porque yo sé que muchos estamos así. Hemos experimentado una profunda herida en nuestro cuerpo, en nuestra vida, Quizás un padre que te abandonó, o un padre que te maltrató, o un padre, como me decía un hermano, que nunca me dijo: hijo, te amo.
Y uno mira allá en el oriente del país, aquellos hombres así, barbados con sus grandes escuadras, pero por dentro, violentos, pero por dentro son unos niños heridos. El valor no puede ser producido a partir de una herida. Yo escuché la entrevista de Mike Tyson, ya el retirado. Y él dice que, bueno, él creció también en su hogar desintegrado y todo, pero una de las cosas que él dice es que un día él andaba en las calles de Nueva York con una palomita herida que encontró. Estaba como un amigo, encontró una palomita y la recogió. Era un muchacho, un adolescente. Y él estaba con un amigo y le preguntó: ¿qué tienes ahí? Mira, una palomita, dijo él. Y de repente llegaron otros conocidos de este otro amigo, y llegaron y ahí empezaron a molestar y le dijeron: ¿qué tenés ahí? Una palomita, dijo él. Préstame la palomita, le dijo uno de ellos, otro morenazo, y agarró la paloma, la agarró en sus manos, ¡pam!, le arrancó la cabeza y se la entregó. Pero a él no le causó risa, hermanos. Él quiso matar a ese muchacho. Y cuando tú miras esto, por ejemplo, en las peleas de Mike Tyson, ahí está el contrincante uno frente al otro, y él describe, él dice eso. Está el otro ahí, ya cuando los están presentando uno frente al otro, y él solo está así, bien, siguiéndolo con la vista. Y en su interior él decía, él se imaginaba: este fue el que le arrancó la cabeza a mi palomita. Y cuando daban el campanazo del primer asalto, este tipo salía a destruir a su oponente. El valor de un hombre no viene a partir de una herida. Si Dios ya te ha revelado, si hay una herida en tu interior, querido hermano, Él quiere sanarte. Estaba yo sentado frente a la pantalla, todos mis hijos y mi esposa se habían ido. Un sábado en la tarde me quedé yo solo en la casa, puse una película y estaba yo sentadito ahí y de repente viendo la película y de repente ¡pum!, un pensamiento de parte de Dios. Ese pensamiento que el Espíritu Santo, la presencia de Dios puso en mi corazón es: no eres ninguna carga. Y la otra cosa que el Señor me dijo: yo no me avergüenzo de ti. Pero ¿por qué eso? Y vino a mi recuerdo, a mi mente, en la infancia, cuando yo iba al colegio. Mi mamá apenas le alcanzaba para darme de comer, mi papá no daba para la comida, solo daba para la escuela. Y entonces una de las cosas que cuando yo necesitaba un cuaderno, un libro o algo, cualquier cosa, todo lo tenía que comprar. Y entonces mi mamá me decía: pídaselo a su papá, porque yo no tengo dinero. Mi papá llegaba una vez por semana. Yo le decía: papá, necesito un frasco de goma. Papá, necesito comprar otro cuaderno. Y todos los cuadernos se compraban en ese colegio. Y entonces un día mi papá me dijo: vos solo pisto sos. Y esas palabras me marcaron. Esas palabras me hicieron sentir como una carga por un cuaderno. Mi papá él cambiaba BMW último modelo cada 2 años. Y me hizo sentir así. Yo amo a mi papá, quiero a mi papá. No quiero ponerme a hablar aquí mal de él, pero esas palabras me golpearon. Y yo percibía que mi papá a veces no me presentaba con sus amigos ni nada, como que se avergonzaba de mí. Y el Señor esa tarde, sin estar yo pensando en eso, vino y me dijo: hijo, para mí no eres una carga. Empecé a llorar, hermanos.
Empecé a llorar y el Señor sanó mi herida. Yo te quiero decir, querido hermano, puedes enfrentar los enemigos que te vengan, porque Dios está contigo. Todo lo que necesitas es la presencia de Dios contigo en tu vida. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Ahora, es importante entender esto, hermanos, porque cuando Josué iba a entrar, iba a conquistar Jericó, allá en Josué 5, mira lo que dice acá, Josué 5 del 13 al 15, acompáñame a Josué 5, dice, Josué 5 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Y mira cómo lo describe la palabra. Estoy en el versículo 13 de Josué, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire la respuesta que recibió. Él respondió: no. Mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En la mente de Josué, cuando vio a aquel varón, se confundió y él pensó: ¿estás con nosotros o eres de nuestros enemigos? Pero aquel varón, el varón de Dios, el ángel de Jehová, le respondió: no. En otras palabras, ni soy de tus enemigos, pero tampoco estoy contigo. Yo soy el príncipe del ejército. Aleluya. Amén. Tú tienes que estar conmigo. ¿Me explico, hermanos? No es que Dios esté de mi lado, es que yo me he puesto, me he ubicado del lado de Dios. Cuando yo le hago Señor de mi vida, cuando yo le recibo, yo me estoy poniendo del lado de Dios. No es que Él se va a poner de mi lado. Él vino para dar las órdenes. Yo vine para cumplirlas. La presencia de Dios. ¿Estás tú consciente de que Dios está contigo, hermano? Cuando enfrentas retos, yo te pregunto: ¿estás consciente de que Dios está contigo? Si tu matrimonio está pasando un momento difícil, una etapa difícil, si tus hijos se han ido ya de casa porque les tocó por su matrimonio, trabajo, qué sé yo, y cuando mira los retos, mira la adversidad, te sientes solo, te sientes con la presencia de Dios a tu lado. Yo te quiero decir: Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Porque nosotros estamos con su lado. Gloria a Dios. Amén. Número 2. El pastor mucho habla. Es que no viene de lejos. Aleluya. Tiene una lengua. La segunda cosa, hermanos, dice: en primer lugar, hablamos de un varón de Dios, un hombre de Dios, aquel que tiene plena confianza en la presencia de Dios con él. Pero la segunda cosa, un varón de Dios, es aquel que entiende y cumple el propósito de Dios para su vida. Amén. Hermanos, esto es fascinante. Este principio es tremendo. Mira, vayamos nuevamente a Deuteronomio 31 y después nos pasamos a Josué 1, pero Deuteronomio 31:7, mira lo que dice. 31:7, cuando Moisés estaba hablando con el pueblo, aquí se dirigió a Josué y mira lo que le dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. ¿Qué le dice? Otra vez es las palabritas: esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y pórtate varonilmente. Esa frase dice acá: esfuérzate y anímate,
porque tú entrarás a este pueblo, a la tierra que juró Jehová a los padres que les daría, y tú se las harás heredar. Vamos por partes. El que estaba hablando es Moisés. Moisés tuvo un propósito en el plan de Dios, ¿sí o no? Moisés recibió la ley de Dios. Moisés liberó al pueblo de Egipto, ¿se recuerda? Y lo guió por 40 años en el desierto. Pero ese era el propósito de Dios. ¿Para quién? Para Moisés. Pero para Josué Dios tenía otro propósito. Querido hermano, esto es fundamental, porque para Josué el propósito no era el de Moisés. El propósito era conquistar la tierra de Canaán y repartir esa tierra al pueblo. Ese era el propósito de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros, escúchame bien, porque esto es importantísimo. Cada hombre aquí presente tiene un lugar en el plan de Dios. No es el mismo unos con otros, no es intercambiable. Cada uno tiene un propósito de Dios en su vida que cumplir. Y este es, porque esto es tan importante, queridos hermanos, porque esta es parte de la tragedia de los varones del día de hoy. No entendemos para qué Dios nos tiene en la tierra. Si regresamos la película al Génesis capítulo 2, regresemos la película hasta el inicio. En Génesis capítulo 2, ¿qué dice? Acompáñame. Génesis 2, versos 7 y 8. Mire lo que dice. Versos 7 y 8. Entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero mire lo que dice el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Acompáñenme al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? ¿Ah? Para que lo labrara y lo guardara, o lo guardase. Dios creó al hombre y le dio un propósito. Amén. Por eso es que para el varón, aquí hablan las mujeres, el trabajo es tan importante. Amén. Así como para la mujer es tan importante la relación, porque ella fue producida, fue sacada de un costado de Adán. Y para ella es tan importante la relación con su esposo. Para el hombre es muy importante su propósito de vida. Amén. Por eso es que tú encuentras a miles de hombres, millones alrededor del mundo, no saben a dónde van, no tienen idea hacia dónde van en la vida. Pero yo quiero decirte, Dios a cada uno de sus hijos les dio un propósito. Mire, esto es fascinante, hermanos, porque cuando Dios toma a Adán y lo pone a ponerle nombre a los animalitos, ¿se recuerda? Le pone nombre a todos los animalitos y él se encuentra como que, bueno, ya pasó la vaca y el toro, el caballo y la yegua, y todos tienen pareja y yo estoy solito. ¿Se recuerda? Entonces Dios lo hace caer en un sueño, ¿se recuerda de eso? Y ahí saca de su costado, no de la costilla, ¿verdad? De la costilla me dijeron a mí cuando era niño. Sí, hermano, yo pasaba antes cuando me podía contar las costillas. Cuando me podía contar, yo pasaba de niño ahí, tratando de contarme a ver si de un lado tenía una costilla menos. No, pero la Biblia no dice de la costilla, dice del costado. Pero aquí viene lo interesante. Escúchame, mujer, escúchame, varón. Dice las primeras dos palabras que de Dios hacia la mujer son estas: no es
es bueno que el hombre esté, que dice, solo. Le haré, ¿qué dice ahí? Ayuda idónea. En el idioma original dice eser kenegdo. Esas son las palabras que conceptualizan a la mujer por parte de Dios. Escucha esto, porque esto es, disculpen, me emociono cuando hablamos de este tema. Eser es la palabra para ayuda, de donde viene la frase Ebenezer. Ebenezer significa roca de ayuda, o Eliezer, que significa Dios es mi ayudador. De las 23, más o menos aproximadamente 23 veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra Eser, 2 se refieren a la mujer. Una se refiere cuando un ejército, creo que fueron los sirios, le prestaron un ejército a Israel para ayudarlo. Y el resto de veces se refiere a Dios como mi ayudador. Entonces, la mujer es ayuda del hombre, no porque le lave los calcetines. La mujer es ayuda del hombre, no porque le hace su comidita, no porque le hace su remedio cuando se enferma. La mujer es su ayuda porque Dios la ha puesto para una fuerza que viene en mi apoyo cuando lo necesito. Pero aquí está el detalle. ¿Para qué viene esa ayuda? Para cumplir el propósito que Adán tenía que cumplir, hermanos. ¿Me explico? Dios le dio una tarea a Adán. Entonces viene Eva para hacer la ayuda idónea y cumplir esa labor que Adán le había sido delegado. Pero no voy a dejar hasta ahí, hermanas. Yo sé que esta es una actividad de varones y casi todo va dirigido a los varones, pero aquí hay algo para ustedes, hermanas. Amén. La segunda expresión, la segunda palabra, kenegdo, es una palabra compuesta. Solo voy a mencionar 2 de los palabritas que componen esa palabra compuesta. La primera, que significa que la mujer es una ayuda de la misma clase que el hombre. No es inferior al hombre. ¿Me explico? Es de la misma clase del hombre. Entonces, queridos hermanas y hermanos, Dios nos ha dado una mujer como compañía. Dios no dijo, les haré compañía, porque si hubiera querido hacernos compañía, hubiera creado a Esteban, ¿verdad? Una compañía para Adán. Esteban podría haber sido una buena compañía, porque entre hombres la pasamos bien, ¿sí o no? Hablamos, nos divertimos, deportes, qué sé yo. No nos complicamos la vida entre los hombres. Pero no era solo compañía, lo que Dios quería era ayuda idónea. Amén. Pero aquí viene lo fascinante de la otra parte. Esa ayuda es de la misma clase. Y escúchame bien, varón. La palabra negdo significa en contra de él. Le haré ayuda de la misma clase en contra de él. Así dice literalmente. En contra de él. Aquí hay pastores, ¿verdad, hermanos? Mejor si explicamos esto, ¿no? Si no va a haber problema en casa. Hermanos, la idea de haber creado es la idea como cuando una persona está frente a otra. Y aquí viene lo interesante. La mujer que Dios puso para ser nuestra compañera es alguien que está en contra en el sentido de que nos complementa. Hay cosas que tu esposa va a ver que tú, aunque te esfuerces, no vas a ver, porque Dios la diseñó así. Mujeres le han dicho a sus hombres de negocios,
A sus esposos que tienen un negocio: mi amor, no te asocies con él. Fíjate que él no me deja tranquila. Es que, ay, mira, mujer, ¿quién es el que sabe de negocios aquí? Yo. Vos dedicate a criar a los niños y hacer la limpieza y tenerme la comida. ¡Qué brutalidad! Porque no entiende el diseño de Dios. La mujer tiene en sí un sexto sentido, que percibe, que ve cosas que yo no alcanzo a ver. Cuando vengo a estas actividades, mi esposa me da algunos consejos y me dice: mi amor, tal y tal cosa. Yo paro la oreja, porque lo que mi esposa dice se cumple. Y cuando yo sigo el modelo, que lo que ella me está diciendo es algo que viene de Dios. Amén. Claro, hay mujeres que no están sintonizadas con Dios también, pues. Pero normalmente el diseño de Dios es así. Pero ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de que Dios creó al hombre con un ¿qué? Propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida, hermano? Hay propósitos generales que todos compartimos. El hermano Rick Warren, yo conocí la iglesia de Rick Warren hace algunos años. Mucho se ha dicho de él y no me he metido a estos líos aquí. Pero él escribió un libro que me parece muy acertado: una vida con propósito. Y él explora los 5 propósitos que todos los cristianos tenemos en común: ser testigos de Cristo. Todos hemos sido llamados a ser testigos, a servir al Señor. Todos hemos sido llamados a servir, a ser adoradores, a ser discípulos, a aprender de Él. Todos hemos sido, y a ser hermanos, vivir en comunión unos con otros. Amén. Esos son propósitos generales. Y eso es bueno practicarlo, porque en la medida que vivimos de esa manera, vamos descubriendo nuestro propósito de vida. Amén. Había un joven, hace ya bastantes décadas atrás, quería irse a la obra misionera. Él amaba las misiones y él deseaba irse, pero siempre se enfermaba, siempre tenía problemas de salud, siempre se le complicaba y nunca podía irse y nunca se fue. Su papá tenía una fábrica donde hacían jugo de uvas. Entonces él pensó: bueno, como no me puedo ir, a algo tengo que hacer. Y entonces empezó a dedicarse al tema de jugo de uvas y empezaron a pensar: repartamos a las iglesias que practican Santa Cena y todo eso, y vendían jugo de uvas. Y la empresa creció. Hoy es esta empresa norteamericana de jugos Welch, y una gran cantidad de los ingresos de esta empresa van para apoyar la obra misionera. Él pensaba que su labor era ser misionero, pero el Señor le guió a través de circunstancias difíciles. Quédate, haz levantar esta empresa y apoya la obra misionera. Entonces yo quiero decirte, mi amado hermano, en la medida que tú y yo caminamos, vivimos en obediencia, vamos a descubrir el propósito específico que Dios tiene para nosotros. Y eso va a traer realización para ti, porque fuiste creado con eso, con propósito. Dios no tiene adornos. Uno llega a algunas casas y hay cosas que sirven para algo, y hay un montón de adornitos a veces en las mesitas que solo están para verlos. Dios no tiene adornos en su casa. Todos tenemos una función. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, y termino acá con esto. Cuando Pedro permitió que Jesús estuviera en su barca, ¿se recuerdan? Dijo: boga mar adentro. Ay, Señor, ya qué ratos estamos en esto, pero está bueno, voy a hacerlo, te respeto. Tú sabes lo que dices. Y tira vuestra red. ¿Y qué pasó? Vino la pesca milagrosa, y después de ese paso de obediencia, dice que Pedro cayó de rodillas, ¿se recuerdan? Y le dijo: ¿qué le dijo? Apártate de mí. ¿Por qué? Soy hombre pecador. ¿Y qué fue lo que Jesús le reveló ahí? Su propósito. No temas.
Desde ahora serás, ¿qué dijo? Y Pedro estaba casado, tenía suegrita, pero apuntó hacia eso, tuvo sus deslices, negó a Jesús, tuvo problemas, lo confrontó Pablo por allá por malas actitudes, lo que sea, pero él tenía un propósito, pescador de hombres. En la medida que obedecemos, y este es el tercer punto, en la medida que obedecemos la palabra, lo que Dios nos dice, el Señor va a revelar para qué es. Y el tercer punto, acompáñenme a Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Y hemos visto, un hombre de Dios es aquel que tiene la confianza plena de la presencia de Dios con él. De ahí surge su valor, todo viene de ahí. La segunda cosa, el hombre de Dios es aquel, no solamente eso, que vive su propósito. Y la tercera cosa, un hombre de Dios es aquel que vive para obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Josué 1, 7 y 8. ¿Qué dice ahí? Voy a leerlo. Josué 1, 7 y 8. Solamente, ahí está otra vez la frasecita. Esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé hombre, para cuidar de qué, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te hará bien, y todo te saldrá bien. Un hombre de Dios es aquel que vive para obedecer al Señor. En una oportunidad Jesús, hablando con la mujer samaritana, los discípulos cuando llegaron, el maestro hablando con esa mujer y le llevaron provisiones, le llevaron comidita, y Jesús les dijo que él tenía otro alimento que ellos no sabían. ¿Se recuerda de eso? Entonces dijo, ¿quién habrá traído comida? Jesús no mira que habrá comido. ¿Dónde tiene las migas ahí en su túnica, verdad? Para ver qué comió. No era eso. Jesús dijo, para mí, en Juan 4, 32 al 34 dice, para él su alimento era hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, obedecer a Dios es algo para valientes, no para cobardes. Por eso necesitamos esforzarnos y ser hombres, esforzarnos y ser valientes para obedecer. Hermanos, la palabra de Dios tiene mandamientos. 619 mandamientos tiene la Torá, los primeros 5 libros de la ley. Y ahí hay mandamientos de cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, en una actividad allá de Guatemala, en una de las iglesias, dijeron, hermanos, la directora, con ustedes el hermano Juan Carlos va a pasar acá al frente. Y una hermanita iba pasando ahí, en cada por donde yo estaba, y se tropezó así como conmigo, antes de que yo me levantara, y me dice, pastor, ¿será que usted podría hablar de esas cosas que los hombres se ponen a ver en los teléfonos? Por favor. Ay, hermano, vamos a hablar de eso. Hermanos, la inmoralidad sexual, la pornografía, la infidelidad, son prácticas que están carcomiendo la iglesia. Fuimos a una capacitación con Josh McDowell, porque él estaba presentando un libro, y él dijo, el 70% de la iglesia consume pornografía.
¿qué vamos a hacer? El 70%, dice él, y esto incluye pastores, niños, jóvenes y hasta las mujeres. 70% está carcomiendo el cimiento de la iglesia. Si hay algo que tiene el potencial de arrebatarnos el poder de Dios en la vida, si hay algo que tiene el poder de contristar al Espíritu, si hay algo que tiene el poder de arrebatar la bendición, el respaldo de Dios, es el pecado. Y en la iglesia, hermanos, hay pecado. Y yo no voy a ir, ¿para qué nos vamos a poner a hablar de otros? Hermano, hay algo en nuestra vida que tenemos que dejar. Te pregunto, hay algo en nuestra vida que tenemos que empezar a despracticar. En palabras de Dios nos diría: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate, sé valiente, obedece. Hermano, hay decisiones radicales que tenemos que tomar. Hablando con un joven, él me decía, porque apoyándole en el tema de la pornografía, ¿en dónde estás consumiendo pornografía? Le pregunté. ¿En el internet? ¿Páginas o algo? No, pastor, en las redes sociales, en Facebook. ¿Ah? Sí, en Facebook. Una hermana me decía: ay, mi hermano, fíjese, una pastora, fíjese que yo la vez pasada estaba viendo ahí mi estado y cuestión de Face, y de repente vi un anuncio y le di clic al anuncio, y cuando vio el anuncio que le había dado clic, era un anuncio pornográfico. Y ella se quedó. Lo primero es que no lo podía creer, y como se tardó un poco hasta que reaccionó, el algoritmo dijo: a esta doña le gusta. Y le seguían saliendo. Hermanos, cuidemos nuestra vida. Cuidemos lo que entra por nuestros sentidos. Varones, hombres, si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero una mirada, hermanos, una mala mirada, una mirada extendida. Yo le decía, antes le decíamos a los jóvenes: cuidado con la segunda mirada. Cuando iba pasando una mujer, ¿verdad? Cuidado con la segunda mirada. Y una hermana me dijo: ay, pastor, usted lo que anda, los hombres con una sola mirada lo desnudan a uno, me dijo la hermana. Ahí andaba un hermanito en la iglesia que era misa. Él llegaba a la iglesia y estaba, se sentaba y todo, con su esposa y su familia. Hermanito, ¿será que usted podría leer la Biblia? No, dice que yo no puedo, que no sé qué. Nunca podía hacer nada porque tenía problemas en sus ojos. Hasta que una vez pasó una hermana así guapa, ¿verdad? Él estaba ahí en la primera fila y pasó la hermana de un lugar para otro, ¿verdad? Se le enderezaron los ojos. Ay, hermano, que Dios nos ayude, hermanos. Estas cosas, huye de las pasiones juveniles. José nos da un gran ejemplo. Ahí está José, tal vez para muchos haciendo el ridículo. ¡Qué cobarde! ¡Qué falta de! ¿verdad? Por haber dejado ese gran ofrecimiento de la esposa de Potifar. Y ahí encontramos al hombre más fuerte del mundo. Sansón, ¿se recuerdan? Con un bocado de pan para una mujer que no lo amaba. La sexualidad, hermanos, es una de las áreas en donde el enemigo más tienta a los hombres. Disfruta a tu esposa, hermano. Si tienes a tu esposa, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor recréate siempre. ¿Andarás abrazando el seno de la extraña? No.
Abraza a tu esposa. Aleluya. Ámala. Proverbios 5 describe a la mujer como un pozo, no la describe como un manantial. ¿Sabes por qué? Porque el pozo hay que darle mantenimiento. Y quizás si ya no hay emoción en la sexualidad, si no hay que trabajar en eso, hermanos. Ahí llegaba un militar a la casa, todo, espaldas planas, ¿verdad? Y le decía a su esposa, anda, bañate. La esposa sabía que cuando el esposo le decía anda, bañate era porque quería tener relaciones esa noche con él. ¿Qué manera, hermanos? Anda, bañate. ¿Sí era la orden? No, hermanos. La mujer se trata con cariño. Si yo le hablo a mal a mi esposa, bueno, voy a decir esto de manera, ¿cómo se llama? A manera de broma. Eso lo voy a decir a él. No, si yo le hablo así a mi esposa, olvídese, hermano. No hay nochebuena. No, hermanos, hay que cultivar esa relación amable, esa relación afectuosa. Entonces, esa es un área en la que debemos de obedecer, cosas que tenemos que dejar de hacer, cosas que tenemos que empezar a hacer. Amén. Ayer el pastor nos hablaba esto de orar, de tener nuestros tiempos de devoción con Dios. Hagámonos ese firme propósito. Si solo eso hacemos, producto de todos esos talleres y pláticas, ya nos pone 100 puntos desde arriba. Pase tiempo con Él. Él te va a contagiar de lo que Él es. Amén. Entonces, queridos hermanos, y aquí termino. Un hombre de Dios, además de obedecer al Señor, mira lo que dice Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Josué ya despidiéndose del pueblo. Él había cumplido su propósito. Verso 13, 24:13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un varón de Dios asume el liderazgo de su hogar, hermano. Mi esposa es una fascinante mujer que ha guiado a mis hijos. A mi esposa la buscan en las noches para hablar y platicar cosas. Y mi esposa es un gran apoyo. Pero la responsabilidad del liderazgo espiritual y el liderazgo de mi familia es mío. Ella me puede ayudar. La escuela dominical puede ayudarnos a educar a los hijos, a contarles, darles lecciones de vida. El pastor puede predicar un mensaje excelente para los adolescentes, los niños, los jóvenes. Pero el liderazgo es mío. Mi responsabilidad son mis hijos, mi esposa. Amén. Entonces, no voy a terminar porque esto lo vamos a mencionar en el segundo tiempo en un momento, pero yo quería nada más mencionar como parte del liderazgo mío en mi hogar, velar porque mi familia esté bien, velar porque mi esposa se sienta amada. Yo te pregunto, ¿cuál es el versículo en donde nos manda a nosotros? ¿Dónde está ese pasaje donde se nos manda a amar a nuestras esposas? ¿Se recuerdan? Allá en Efesios 5. Acompáñenme un momento. Yo quiero dirigirme, ahora que hemos estado hablando de la esposa, quiero hacerle nudo ciego a este punto, como parte del liderazgo nuestro para con nuestra familia. Efesios 5. Mira lo que dice. Verso 25. Maridos,
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Como una iglesia gloriosa, que no tuviera que mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No cierre la Biblia, déjenlo ahí. La pregunta que alguien podría decir es: ¿y qué es eso de amar a la mujer? Bueno, ¿cómo así? No entiendo. ¿Me podría explicar qué significa amar a la mujer? Yo te pregunto, ¿en dónde está en la Biblia el versículo que más se acerca a lo que es el concepto del amor? Porque tú revisas un comentario, tú revisas un diccionario bíblico y vas a encontrar el concepto del amor, porque hay muchas pistas en toda la palabra. Pero hay un versículo, ¿será que hay algún versículo en donde esté lo más cercano al concepto del amor para entender esto los maridos de una vez por todas? Pues Amén. alguien dice, pastor, 1 Corintios 13. No, esas son las características del amor. Juan 3:16 tampoco. Primero de Juan, Dios es amor, tampoco. Ese no es un concepto del amor. El versículo más cercano a lo que es el concepto del amor es el versículo que ya no leí, que es el versículo dicho a los maridos, versículo 29. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Está hablando de amar a la esposa. Y aquí viene eso, subraya esta parte. Dice, sino, dos palabras, que la sustenta y la cuida. Dice, como también Cristo a la iglesia. Eso es el amor. Sustentar. Pablo utilizó esa palabra cuando se refería a que la nodriza amamanta a su cría, a su bebé. Entonces, cuando habla, dice la palabra acá, la sustenta, está hablando, da la idea, como una madre amamanta a su bebé, la está alimentando, la está nutriendo. En otras palabras, amar significa darle a la otra persona todo lo que necesita para estar bien. Por eso decimos que amar es buscar el bien máximo de la otra parte, ¿sí o no? Pero de ahí viene esta idea. ¿Por qué? Porque le dice Pablo, nadie aborreció a su propia carne, sino la sustenta, la nutre. Por eso es que trabajo, pastor. Yo a todos los meses le doy el gasto a mi esposa. ¿Quién dice que eso es lo que ella necesita? Que es todo lo que ella necesita para estar bien. No, hermanos. Parte de nutrir a nuestra esposa, de proveerle lo que necesita, es cariño, es comunicación. La mujer necesita hablar. La mujer necesita tiempos de calidad. Mi amor, venite, vamos a desayunar. O venite, mi amor, acompáñame. Esos tiempos, esos momentos. La mujer necesita que se le dé todo: comprensión, cariño, afecto, ternura. Hermanos, ahí estaba una pareja de esposos, una pareja que a mí me enseñó mucho. Hoy ya falleció la hermana. Era un pastor, hermano Mario se llama él. Él era una cátedra viviente de cómo debía uno tratar a su esposa. En una oportunidad, él siempre trataba a su amor de amorcito, la trataba con un cariño. Y uno pensaría, tal vez para que la gente lo mire, ella era así siempre. Y un día
hablando de militares, llegó un hermano militar que ellos invitaron a una familia. Él acababan de llegar a la iglesia, a integrarse. Él era militar y su esposa no era militar, obviamente, y los invitaron a cenar. Entonces tocaron la puerta, llegó él así todo bien planchado, ¿verdad? Y la mujer ahí, buenas noches, con permiso. Y llegaron y se sentaron ahí en la sala, y estaban ahí, bienvenidos hermanos, qué alegre compartir con ustedes, etcétera, ¿verdad? Y entonces de repente la hermana Amelia, se llamaba la esposa, le dijo a la hermanita, me acompaña a la cocina, estoy terminando de preparar la cena. Vaya hermana, y se fueron las dos y dejaron a los dos varones solos. Y entonces viene la hermana y sale al rato, mi amor, ya va a estar la comida, le dice el pastor Mario. Qué bueno, ¿será que me ayudas a poner la mesa?, le dice el pastor. Claro que sí, mi amor, no tengas pena. Y le empieza a poner la mesa, ¿verdad? Y el militar. Y ellas siguieron ahí, se fue a sentar y todo. Entonces, ay, mi amor, fíjate que se me acabó el agua. ¿Será que me puedes poner el garrafón? Claro que sí, mi amor. Ahorita me permite un momentito, hermano. Sí, claro, no tenga pena. Y el militar. Ya se sentía el aroma, la cena, deliciosa cena. Y entonces sale la hermana Amelia y le dice, mi amor, ya la comida está lista, ahorita vamos a servir. ¿Será que podrías ir a traer las tortillas? Claro que sí, mi amor. Y entonces le dice al militar, hermano, ¿me acompaña? Claro, por supuesto, vamos. Nunca había ido ese hombre a una tortillería. Y ahí entró a la tortillería. Salió con olor a humo de leña. Comieron y disfrutaron la velada. Fue un tiempo especial. Pero esa experiencia cambió a este hombre. Cuando salieron, vivían en la misma colonia. Llegaron a pie y se regresaron a pie. Todos los pastores, los vamos a encaminar a su casa. Y vio, él notó, el hermano Mario me contó, mira hermano, me decía, yo miraba que él iba caminando despacito. Y las mujeres se fueron adelantando y él se quedó hasta atrás conmigo. Y entonces él le dijo, pastor, yo le quiero agradecer, pastor, por haberme invitado a esta cena. Ay, no tenga pena, hermano, fue algo sencillo, frijolito. No me refiero a eso. La comida estaba muy sabrosa. Hermano, yo nunca había tratado a mi esposa, ni he tratado a mi esposa como usted trata a su esposa. El Señor nos manda a amar a nuestras esposas. Y amar significa nutrir, proveer lo que ella necesita, y eso incluye el trato amable, tratarlas como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Un sábado en la mañana sonó mi teléfono y era un hermano de la iglesia, y yo contesté, aló, pero no oí el teléfono porque se le conectó por equivocación. Y yo iba a colgar, pero me quedé un ratito oyendo. Y el hermano, que es tan amoroso conmigo, es tan amable, tan amoroso, estaba, mujer, vení para acá, ven. Andaban haciendo compras del sábado. Y el hermano tan lindo, tan especial, tan amoroso en la iglesia, el hermano así todo rudo con la esposa. Eso no puede ser así, hermanos. Muchos de los que aquí estamos vamos a tener que llegar, hermanos. Y en serio, esto no es broma, hermanos. Y pedirle perdón a nuestras esposas al llegar. Amén. Proveer, pero también hay otra palabra ahí en Efesios 5, 29. Proveer o nutrir. ¿Y qué dice?
Cuidar es la misma palabra para proteger. El esposo ha sido llamado a proteger a su esposa. No es posible que el hombre que puso Dios a la par de su esposa para cuidarla, para protegerla, sea el mismo hombre que la maltrata, que la trata como que fuera una basura, que le dice: sos una inútil, no sabes nada, y la maltrata. No es posible. Eso no es amar. Es que ella no se lo merece. Y yo te digo, ¿será que Jesús, tratándonos amorosamente, Él se merece como lo tratamos? Jesús ama a la iglesia, nos ama profundamente, se entregó por nosotros. Y la iglesia muchas veces no le corresponde al morir. La iglesia no da la talla del marido. Y a veces decimos: ¿para qué la voy a tratar bien si esta mujer no me respeta? Tener razón de estar herido, hermano, molesto. Tener razón. Solo reclamos es tener razón de estar. No, a mí me estallan los reclamos. Pero eso no es pretexto para dejar de amar. Tenemos que proteger a nuestra esposa del enemigo, de las heridas emocionales, protegerla de cualquiera que quiera dañar a nuestra esposa. Amén. Pongámonos al frente de nuestra casa. Usted es el líder, hermano. Yo soy el líder también. Que Dios nos ayude. Oremos un momento. Padre, queremos darte gracias por estas palabras de Pablo, de esforzarnos y portarnos varonilmente. Nos han llevado, Señor, a un recorrido, Señor, a la vida de este hombre al que tú le dijiste lo mismo: esforzarse y ser valiente. Padre, en el nombre de Jesús, queremos esforzarnos y ser valientes para confiar en que tú estás a nuestro lado y serás nuestro respaldo, nuestro cuidador, nuestro proveedor de vida. Queremos esforzarnos y ser hombres, Señor, para entender tu propósito y vivir de acuerdo a tu propósito para nosotros. Queremos esforzarnos y ser varoniles para obedecer tu palabra. Queremos esforzarnos y ser hombres fuertes para ponernos al frente de nuestra casa, no con tiranía, no con gritos, con ternura, con amor, con entrega, con sacrificio. Especialmente lo que hablamos hoy con nuestras esposas. Si tú quieres apoyo en oración, hermano, ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Dígame al Señor que nos dé esfuerzo, nos ayude a dar la talla, que podamos ser un hombre conforme a su corazón. Bendito Dios por cada uno de estos varones, por cada una de estas mujeres también que se están poniendo sobre sus pies. Oramos, clamamos en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu poder sobrenatural del Espíritu Santo, que no nos fue dado con medida, pueda manifestarse, Señor, a través de nuestras vidas. Señor, si hay alguno de nosotros que tiene hoy que renunciar a actitudes, que tiene que renunciar a pecados, que tiene que renunciar a hábitos, a costumbres, en el nombre de Jesús, amado hermano, dile: Señor, perdóname por esto. Te entrego esta actitud, te entrego esta mala acción hacia mi esposa, te entrego esta actitud de promiscuidad, te entrego este pecado en el nombre de Jesús. Renuncia. Esta mañana es una mañana de victoria en el nombre de Jesús. Que los planes del enemigo sean confundidos, Señor, en la vida de cada uno de estos varones. Tú les has llamado y nos has llamado a conquistar una tierra. Tú nos has llamado, Señor, a ser conquistadores junto con nuestra familia de las bendiciones que tienes para nosotros, de la vida de otras personas que aún no te conocen.
empodera a estos varones, empodera nuestras vidas a cumplir esta labor. Escucha esa oración en el nombre de Jesús. Amén.